Hoy quisiéramos compartir con ustedes 3 signos que vamos a tener presente en esta celebración del Domingo de Ramos. En primer lugar, detengámonos en los ramos mismos, en las ramas que vamos a llevar muchos de nosotros en las procesiones a las cuales vamos a poder asistir o en las celebraciones a las que vamos a estar. Hay que decir que la Santa Eucaristía de este Domingo de Ramos, o también conocido como Domingo de la Pasión, tiene como este elemento tradicional litúrgico y también de la religiosidad popular de la procesión de los ramos. De hecho, la Santa Misa no comienza dentro del templo, sino en otro lugar fuera del templo. Está esa manera también de comenzar o de celebrar estos misterios de la pasión del Señor en este día que podríamos decir es inaugural de la Semana Santa, de la Semana Mayor. El texto, por ejemplo, de Marcos capítulo número 11, versículo 8, se nos dice de que los israelitas, cuando iba pasando Jesucristo, le ponían mantos, como tapizando su recorrido, y también le colocaban ramos. Estos ramos muy probablemente eran de una planta llamada palmera, crecida sobre todo en ese ambiente del Medio Oriente, sobre todo en Jerusalén. Pero cuando esta procesión pasa ya a la liturgia y pasa también a la tradición religiosa cristiana de Occidente, de Europa y de América, podríamos decir, bueno, pues esta tradición va a sufrir una pequeña modificación, como las palmeras, esas palmeras propias de Jerusalén o de Israel, pues no se daban en otras regiones, se comenzó a utilizar otras plantas, como por ejemplo el tejo o también el sauce y sobre todo el olivo. La palmera era símbolo para los israelitas de riqueza y también de fecundidad. Por lo tanto, la entrada triunfal de Jesucristo también tiene ese simbolismo, que Jesucristo trae la riqueza de la gracia, al mismo tiempo la fecundidad del Espíritu a través de su entrega, pero al mismo tiempo Cristo nos trae la paz. El olivo era el símbolo de la paz, la rama de olivo era símbolo de paz. En otras ocasiones también el laurel era utilizado, pero el laurel, como bien sabemos, en esa connotación romana, tenía el símbolo también de la victoria. Bueno, no solo en Roma, también en Grecia, en cierto modo. Por lo tanto, hay como esos símbolos en torno al ramo. El ramo es el símbolo de la victoria de Jesucristo, de la riqueza de la gracia que Él nos trae, de la fecundidad en el Espíritu que Él nos trae con su pasión, muerte y resurrección, y también de la paz, porque Él nos reconcilia con el Padre y nos hace capaces también de reconciliarnos con los demás. Las ramas entonces que portaremos en esta procesión del Domingo de Ramos de algún modo tiene ese simbolismo. En la Sagrada Escritura, en Marcos capítulo 11, versículo 8, hemos dicho que el texto nos dice que unos ponían sus mantos y otros colocaban ramas cortadas en el campo. Esas ramas pues simbolizan, como hemos dicho, esa riqueza, esa fecundidad, esa paz y esa victoria que nos trae Jesucristo con su pasión, muerte y resurrección. Al iniciar la Semana Santa, se nos invita a todos nosotros los cristianos a estar abiertos a la fecundidad que procede de Dios, a la riqueza que procede de su gracia, a la paz que solamente Él nos puede dar y a la victoria que estamos dispuestos a alcanzar si nos dejamos nutrir de esa gracia y de su misericordia para poder vencer al maligno y también al pecado. Otro signo en el que quisiéramos detenernos es el color rojo. Como bien sabemos, hay varios colores litúrgicos. Uno de esos colores es el color rojo. Este color es el que se utiliza hoy, Domingo de Ramos. Lo vamos a volver a utilizar el Viernes Santo. El color rojo en la liturgia manifiesta en este día el sacrificio martirial de Jesucristo. Por eso recordemos que este domingo no solo es Domingo de Ramos, también se le llama litúrgicamente Domingo de la Pasión, en donde leeremos también por ello el relato de la Pasión. El color rojo de los ornamentos del sacerdote indica la sangre derramada de Jesucristo por amor a nosotros. Esta sangre derramada manifiesta el amor. De hecho, por eso el color rojo se asocia en ocasiones al amor, porque no hay amor más grande, lo dijo Jesús, que el que da la vida por sus amigos. Y Jesús lo vamos a contemplar en esta Semana Santa, lo contemplamos ya en este Domingo de Ramos, que se entrega
por amor a nosotros. También en ocasiones el rojo se identifica con la pasión, pero ahora la concebimos con esa pasión sexual o con esa pasión afectiva, impulsiva. Pero hay que decir que la pasión a la que en un primer momento se refiere ese rojo es a la pasión de Cristo. Es decir, Cristo que es capaz de padecer por amor a nosotros. Por lo tanto, el color rojo también está asociado a la pasión, pero esta pasión que nos indica que alguien ha sido capaz antes de padecer por nosotros, por el amor infinito que nos tiene. Y ese es Jesucristo, nuestro Señor. Este color rojo, pues, como hemos dicho, simboliza la entrega de la sangre de Cristo, el derramamiento de su sangre en la cruz. Pero ¿qué significa que Jesucristo da su sangre, se derrama su sangre por amor a nosotros en la cruz del Calvario? Significa que nos da su misma vida íntima. Recordemos que para la mentalidad cultural judía, como nos dice Deuteronomio en el capítulo número 12, versículo 23, la sangre para ellos contenía la vida. Solamente asegúrate de no comer la sangre, se decía en Deuteronomio 12, 23, porque la sangre es la vida. Nos dice Levítico capítulo número 17, versículo 11, porque la vida de la carne está en la sangre. Por lo mismo, al decir de que Jesucristo entrega su sangre, con ello se nos está indicando que entrega su misma vida a cada uno de nosotros, aquellos que creemos en Él, aquellos que seguimos sus huellas, nos entrega su misma vida espiritual, su vida divina. Por lo tanto, la sangre es el símbolo de la transmisión también de esa vida espiritual que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Otro símbolo importante que debemos de considerar en esta celebración del Domingo de Ramos es la aclamación. Hoy en la procesión vamos a aclamar a Jesucristo. Aclamar significa alabar, pregonar su nombre, pregonar su obra, alabar su obra. Bueno, pues hoy eso es lo que hacemos. Vamos a proclamar la obra que Cristo realizó por amor a nosotros de su pasión, muerte y resurrección. Y al adentrarnos en la Semana Santa, queremos proclamarlo con antelación, porque sabemos que su muerte es nuestra victoria, que esa aparente derrota es más que todo la victoria de Dios sobre el pecado y sobre la muerte. Hoy aclamamos a Cristo y lo aclamamos como Cristo, Rey del universo, como aquel que va a salir victorioso del pecado y de la muerte. Destaca en esta aclamación que vamos a ir pregonando la palabra Hosana, que es una palabra hebrea. Al aclamar con Hosana alabamos a Jesucristo. Hosana y aleluya son dos palabras que indican alabanza, De hecho, el texto de San Mateo en el capítulo número 21, versículos del 9 al 10 nos dice, tanto los que iban delante como los que iban detrás lo aclamaban. ¿A quién? A Jesús. Y decían, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hosana es una palabra compuesta en hebreo. Viene de hashá, que significa en español sálvame o sálvanos, y Nah, que significa por favor o ahora. O sea que Hosana es sálvanos, Señor, sálvanos ahora, sálvanos por favor. Es una invocación a la salvación de Dios. Es el ser humano, el pueblo de Dios, que invoca la salvación. Eso es lo que se hacía en la solemnidad de la Pascua judía y es lo que ahora hacemos en la Pascua cristiana también. Le pedimos al Señor, aclamamos, le alabamos diciendo que nos salve. Con esto también se nos quiere indicar que como pueblo de Dios queremos reconocer que la salvación pasa por Dios, que no solamente podemos pensar que nosotros nos salvamos. Esto también es un indicativo para evitar la tentación humana de buscar otros salvadores que no son Dios. Y eso es lo que vamos a proclamar, eso es lo que vamos a aclamar durante la procesión de este Domingo de Ramos. En la liturgia judía, de hecho, esta forma de proclamar y de aclamar a Dios está en el gran Jalel y en el pequeño Jalel, que era una serie de himnos sálmicos que se recitaban sobre todo durante la Pascua, la fiesta de Pascua y también la fiesta llamada de los tabernáculos o de las tiendas. De hecho, en el hebreo se le llamaba la fiesta del Sukkot, porque Sukkah era una morada temporal. En esa fiesta se cantaban esos himnos que se le llamaba el Jalel.
El Halel judío era una oración de alabanza que se cantaba a Dios y que estaba basada, como hemos dicho, en salmos. Concretamente eran los salmos 113 y 118. A estos salmos 113 y 118 se le llamaba el pequeño Halel. Y había otro salmo más largo, más solemne. Algunos estudiosos nos han llegado a decir que era con el que se terminaba, se concluía la Pascua, la fiesta de Pascua, que era el gran Halel. Pregonaba ese salmo las maravillas que Dios había obrado a través del pueblo de Dios por su gran misericordia, por su amor misericordioso. Eso está contenido en el Salmo 136, que era denominado el Gran Halel. Jesús muy probablemente cantó este Gran Halel que pregonaba el Hosana al Hijo de David. Así nos asegura Mateo capítulo 26, versículo 30 y Marcos capítulo 14, versículo 26, cuando nos dice que después de cantar el himno, ¿cuál himno? El Salmo 136, hemos dicho, salieron para el monte de los olivos, después de haber cenado la Pascua judía, que Jesús pues también la celebra para indicar que ahora se inaugura la nueva Pascua, que Él mismo va a hacer porque Él es el Cordero que ahora se va a entregar. Bueno, estos son 3 signos del Domingo de Ramos, 3 símbolos del Domingo de Ramos que debemos de tener presente. No son los únicos, pero debemos de considerar al menos estos 3 para poder celebrar y poder vivir de mejor manera esta celebración del Domingo de Ramos. Que Dios nos bendiga a todos y que aprovechemos estos días santos para bien de nuestras almas. Hasta la próxima.